Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, primero que nada quiero agradecerle a Rafael Belisario, que estuvimos entrevistando el otro día aquí, que me prestó, en carácter de préstamo, estos libros sobre historia económica y social de Venezuela de Federico Brito Figueroa. Se los pedí prestado precisamente para hacer, es uno de los análisis históricos, económicos de la Venezuela contemporánea, y quería, de verdad tenía la curiosidad por meterme a fondo a ver lo hecho por Federico Brito Figueroa. Un abrazo a Rafael, muchas gracias por haberme prestado esos libros. En segundo lugar, vamos a hacer una denuncia. Ahora mismo nos estaban llamando de San Cristóbal, nos están llamando de Barquisimeto, nos están llamando de Valencia, y le hago un llamado a Conatil para que haga lo propio. Nos hablan de
una especie de cabalgar sobre la frecuencia con respecto a los canales del Estado, específicamente Venezolana de Televisión, TVs, Asamblea Nacional TV, es decir, Intercable ha venido, cuando se dice cabalgar la frecuencia, es meterle, primero, malograr la imagen de los canales del Estado. Ya no es en relación a cuando está dando, si está dando y dando, si está el mazo dando, si está ZK, si está la hojilla al aire. No, ya es todo el día. Entonces, es por segunda vez que estamos diciéndole a la gente de Conatel, vamos a hacer un llamado a la gente de las cableras, porque igualito, como ellos transmiten a los canales que están en contra del proceso, y para eso aquí libertad de expresión, ¿verdad? Y libertad de prensa, bueno, pero que también nos dejen a nosotros transmitir por esas cableras con nuestros canales. Primero porque es una falta de respeto al usuario. El usuario, el que compra Intercable, no es solamente el que está en contra del proceso, no, también hay chavista y hay gente revolucionaria que quiere ver el canal y utiliza, por no utilizar la señal abierta, utiliza Intercable o Supercable y todo esto. Hay que hacer una revisión. Una revisión, por ejemplo, en el Hotel Escuela Canario-Larense en este momento, se les hizo una queja, usuarios del hotel le hicieron una queja a la dirección del hotel, diciéndole por qué no se está viendo el Canal 8, y ellos lo atribuyen a Intercable, pues. Ellos se lo atribuyen a Intercable. ¿Me pueden dar un poquitico más de café, por favor? Le agradezco. La idea es simple, o sea, vamos a democratizar la señal, tanto se puede ver, ¿qué le digo yo? A un canal que esté en contra del proceso, como también que se vean los canales nuestros, pues. Nosotros tenemos tanto derecho, digo yo, no sé, ¿verdad? No, tranquilo, pásamelo por aquí un momentico. Gracias, mi amor. Bien, quería hacer esa observación inicial. Y sobre todo, llevamos 2 semanas en la que es necesario hacer, en la que es necesario hacer un balance de lo que viene dándose en Latinoamérica y en Venezuela. Hay que hacerlo, hay que hacer una especie de balance para que estemos claros de qué es lo que está pasando. Desde lo que fue la cumbre de Lima para acá, de lo que fue la cumbre de los pueblos también que se dio en Lima, la oposición que fue allá prácticamente a arrodillársele a Mike Pence, por cierto que fue la cumbre de las Américas con más fracaso evidente, pasando también por la cumbre de las Américas, el ruego casi de lágrimas por parte de Antonio Ledesma para que se intervenga militarmente. Llegó en una entrevista a Jaime Bailey, él pidió que llegara, que incluso si es posible que Estados Unidos lograra tener un comando que entrara, llegara a Miraflores y entonces metiera preso hasta el presidente y se lo llevara otra vez. Cosas propias de la locura, ¿no? Pero la locura se está dando en Nicaragua. En lo que se está dando en Nicaragua en este momento es muy parecido a lo que pasó aquí en Venezuela con las guarimbas. Y ojo, si ustedes se meten en YouTube ahorita, toda la propaganda contra Daniel Ortega, contra el gobierno revolucionario de Nicaragua, que acaba de ganar con más del 60%, es terrible y es muy parecida a la propaganda que se ha ido dando contra Venezuela. Por cierto, si quieren vamos a buscar ahorita un momentico el video número 4 que se llama Nicaragua y ponemos un videito de 2 minutos, de 2 minutos de un resumen del diario La Prensa. Y yo les voy a explicar cuál es el diario La Prensa. Por eso es que Chávez era clarísimo. Chávez decía, con la oligarquía no se puede negociar, con la oligarquía no se puede convivir. Tenemos el video, el de Nicaragua, por favor, ruédalo.
finalmente se da la manipulación política de los mismos de siempre. Esos minúsculos grupos que asusan y desestabilizan para destruir Nicaragua. Bien, ya ve que me están pasando precisamente noticias sobre esto, ¿no? Fíjense bien, miren, todavía no tenemos claro, se habla de una reforma en el seguro, lo que viene a ser el seguro social allá, en donde se le está pidiendo más participación más pago a la empresa privada y a los salarios para poder mantener el sistema de pensiones. Hasta ahora, más o menos por encima de lo que sabemos. Ahora, se está haciendo lo mismo que se hizo en Venezuela. ¿Quién era el diario La Prensa? El diario La Prensa era del esposo de Violeta Chamorro, que fue órgano ejecutor para sacar al gobierno sandinista en su momento. Efectivamente, el diario La Prensa fue atacado y fue, digamos, censurado por el dictador Somoza. Eso es verdad. Pero resulta que después fue utilizado, el mismo diario La Prensa, fue utilizado para defenestrar de los sandinistas. Cuando los sandinistas ganan, llegan al poder, la presión fue tan terrible que montan la contra en Honduras con participación de dinero proveniente del narcotráfico y se le pagaba a la contra nicaragüense para mantener en jaque al pueblo nicaragüense. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Simple, no veamos a Nicaragua solamente en el contexto de Nicaragua. Ver a Nicaragua sola allí, un evento de supuesta libertad, fíjense ustedes que están utilizando hasta los mismos cascos blancos y otra vez la misma colorización, esa revolución de colores que les sirvió por allá por Libia, les sirvió en Irak, les sirvió por allá por Europa, cercano a Rusia, y trataron de hacerla aquí, en Venezuela, y ahora la están tratando de hacer en Nicaragua. Es decir, el mismo guión. Hay que montarse siempre en el proceso, ¿qué es lo que está pasando? Mire, la oligarquía latinoamericana, y en conjunción con la terrible crisis que está viviendo el gobierno norteamericano, o el sistema financiero norteamericano, el dólar, necesitan urgentemente tomar el poder en toda América Latina. La oligarquía probó sangre, toma a Argentina con Macri, ¿verdad? Mordió allí. Y el proceso revolucionario, después de la muerte del comandante Chávez, comienza a sufrir, digamos, retrocesos sensibles. Yo no le llamo derrota. Retroceso sensible. El caso de Argentina, perdimos. Y fíjense bien, perdimos no solamente el hecho de perder porque se pierde con la salida de Cristina y un candidato que trató de divorciarse de las ideas de Cristina, ¿verdad? Y trató de divorciarse, como han tratado de divorciarse en algunos sectores, de las ideas del chavismo y de las ideas de lo que fue esa década revolucionaria maravillosa que hubo hasta el 2012, 2011, 2010, por ahí. Ellos muerden y logran. O sea, no es solamente el hecho del golpe de Estado, el golpe parlamentario en Honduras, sino que ellos necesitaban un país emblemático. En este caso, toman Argentina. Por medio de las elecciones, manipulación, toda una serie de cuestiones que hubo allí. Luego toman Brasil, a través de un golpe parlamentario. Fue un golpe de Estado. Toman Brasil. Pero hay un problema que tiene la derecha en Latinoamérica, que para poder implementar sus políticas
esas políticas no tienen defensa ninguna, porque van en contra de todos los avances sociales que ha tenido el continente. Va en contra de la cantidad de los pobres que lograron emerger hasta las clases medias, en el caso de Brasil, igual como pasó en Argentina. Entonces, su posicionamiento o esa mordida que tira el capital, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, con la traición de Lenín Moreno, eso no les va a durar mucho tiempo, porque los pueblos van a reaccionar. Ciertamente nosotros hemos cometido errores culturales, ideológicos. Y estoy hablando en el ámbito latinoamericano, el hemisferio, que los ha sabido aprovechar la derecha, pero la derecha sabe aprovechar los momentos. Nosotros no hemos sabido aprovechar los momentos de victoria para convertirlos o llevarlos a ese punto de no retorno del que hablaba Chávez. ¿Ven? Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? El imperialismo está desesperado porque ahí emerge el poder chino, ruso, económico, está emergiendo, y está emergiendo una nueva economía, incluso una nueva economía que está bypaseando el dólar, que le está diciendo el dólar no es más hegemónico. Y ellos necesitan de los recursos que tiene América Latina. El caso de Nicaragua es simple y llanamente, me importa poco si la dirección de la presidencia de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua trata de buscar un acercamiento con las clases, con la burguesía, o por ejemplo en este caso el diario La Prensa, sino que al final terminan siendo ellos, esa burguesía termina siendo la que vuelve a apuñalar. Eso no ha pasado nada más en Nicaragua, eso ha pasado aquí a cada rato. Desde que el comandante Chávez llegó al poder, cada una de las veces que ellos pidieron diálogo porque estaban arrinconados y se les dio diálogo y se llegó a negociaciones con ellos, terminaron montándonos una puñalada. Eso es así de simple. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Lo que pasó ahorita en Perú, una cumbre de las Américas que pasó sin pena ni gloria. ¿Qué originó la cumbre? Que vinieron 5 presidentes y dijeron UNASUR se disuelve, no, o se retiran, no es que pueden disolverla. En el momento en que están nombrando como presidente de UNASUR a Evo Morales. Vean ustedes cómo la planificación de la derecha y la oligarquía está sincronizada a los tiempos, El caso de UNASUR, el caso de Colombia. Un ministro colombiano pidió para Venezuela un préstamo que creo que de 50.000 millones de dólares. ¿Quién carajo es ese ministro de Colombia para pedir o no pedir préstamos a nombre del Fondo Monetario, o sea, a nombre de Venezuela en el Fondo Monetario? Pero lo están haciendo. Y es la desesperación, esa mordida, probaron sangre, pero no están contando con los pueblos. No están contando con los pueblos. Y una oposición venezolana, bueno, que desde el montaje ese que hicieron con el bendito Tribunal Supremo de Justicia que tienen en Estados Unidos, un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, írritu, una Asamblea Nacional que presionada tuvo que agarrar y salir y decir, sí, el Tribunal Supremo tiene la razón, cuando ellos también están en desacato. Es decir, al final, ¿qué estamos viendo? La movilización de la extrema derecha en toda América Latina para tratar de reventar todos los procesos de liberación. Simple, así de simple. Vamos a empezar con el video 1. La oposición lamiéndole las botas a Mike Pence. Hay que verlo. Esto es una especie de resumen para que veamos para dónde va la derecha en Latinoamérica. Y no están contando con los pueblos. Rueda.
Diputado Julio Borges, para Noticias Caracol de Colombia y para Blue Radio en Colombia, ¿cómo les fue en la reunión con el vicepresidente Mike Pence? La reunión fue muy importante porque se anunció la ayuda, el aumento de la ayuda a más de 16 millones de dólares y consideramos que esto es algo que se va a ir imitando, multiplicando en todos los países que puedan dar una mano a Venezuela. ¿Pueden venir más sanciones de Estados Unidos al régimen de Maduro? Bueno, parte de los anuncios que hizo el vicepresidente Pence es que va a tener una línea aún más dura y eso para nosotros significa un mensaje muy claro que las democracias del mundo entero no van a frenar hasta que en Venezuela no se recupere la libertad. No se puede permitir que en pleno continente tengamos una segunda Cuba, pero en este caso una Cuba que tiene las mayores reservas de oro, las mayores reservas de gas, las mayores reservas de petróleo en contra de la democracia de la región. ¿Habló algo el vicepresidente Pence sobre precisamente me estoy refiriendo al anuncio que se hizo de más de 16 millones de dólares que van a ser invertidos en los venezolanos que generosamente Colombia le está abriendo su puerta para poder atenderlos y es una ayuda adicional. Entendemos que todavía hace mucho más falta, más recursos, pero esperamos que eso se multiplique no solamente en los Estados Unidos, de todos los países amigos de Venezuela y también de Colombia. ¿Ese dinero se lo darán al gobierno de Colombia para que lo distribuya o cómo va a ser esa ayuda de los 16 millones de dólares? Lo desconozco, no sé si se manejará a través de organizaciones no gubernamentales o gubernamentales, no lo sé. Y lo que pedimos, además de esta ayuda humanitaria, es una intervención humanitaria para Venezuela, porque nuestro país está secuestrado, nuestro pueblo está secuestrado, señor vicepresidente. Pero además, Venezuela tiene un régimen que es un caso particular, porque es el único régimen en el mundo que paga para que un ejército extranjero nos invada, porque en Venezuela hay más de 30.000 efectivos cubanos entrometidos en la vida de nuestra nación. Quiero pedirle en nombre del pueblo de Venezuela, por supuesto al señor presidente Donald Trump, que son necesarias las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones. En Venezuela no dependemos del imperio de la ley ni del Estado de Derecho, sino del estado de ánimo de un dictador que maneja capricho, no solo la suerte de Venezuela, sino que pone en riesgo la estabilidad política, la gobernabilidad en nuestro hemisferio. Fíjense cómo trabaja la derecha, pero ustedes vean, o sea, hagamos por favor, sería bueno que hagamos una especie de analogía, recordar es vivir, dicen por ahí. Esto es un comunicado nacional que sacaron por las redes sociales. Recuerden que el mayor peligro que hay ahora mismo, lo decía Heriberto González, el mayor peligro de propagación de rumores para desestabilizar un gobierno proviene de las redes sociales. El descontrol tan grande que es de las redes sociales y manejadas a través de los aparatos de inteligencia norteamericanos. Esto que ustedes ven aquí es un comunicado que estaban corriendo por las redes sociales el día de hoy. El Ejército de Nicaragua informa a los ciudadanos nicaragüenses el día 20 de abril de 2018 piden de manera pacífica la renuncia inmediata de la Presidencia Nacional de Nicaragua a José Daniel Ortega Saavedra y a la vicepresidenta señora Rosario Murillo. Esto fue desmentido y aquí está. El Ejército desmiente falso en el que se pide renuncia del presidente Ortega. ¿A quiénes están atacando? Vamos a buscar las analogías. A las Fuerzas Armadas otra vez. Fuerzas Armadas en este caso es de Nicaragua. Aquí no pudieron. Ni han podido ni podrán. Aparece Luis Ortega gritando a la Fuerza Armada Nacional. No le cabe en la boca la palabra bolivariana. A Luis Ortega Díaz. Quien al principio, en su discurso inicial, cuando ella brinca la talanquera y se va con todos los millones y con toda la mafia que tenía montada aquí, ella hablaba de Chávez y cómo destrozamos la política de Chávez. Noticia que incluso por allí siguen manejando factores que se dicen absolutamente izquierdosos, pues. ¿Ven? Utilizan ese tipo de
de tesis en contra de la revolución bolivariana. Igual está pasando en Nicaragua, el ataque contra el ejército, buscando a ver que el ejército se pronuncie. Ahora, la pregunta de oro, cuando ustedes ven a un estúpido como Antonio Ledesma llamando a la intervención humanitaria porque las sanciones tienen que profundizarse y de paso dicen que eso no afecta al pueblo, imagínense, ya vamos a hablar de eso de afectar al pueblo con lo de las sanciones. Que habla de 30 millones de dólares, creo que fue lo que se entregó. Se va a entregar a la USAID, que la USAID es la que se va a encargar de repartirlo. ¿Realmente para dónde van esos millones de dólares? Van y que supuestamente para ayudar a los 3 millones, dicen ellos, 3 millones de personas que están yéndose hacia Colombia. Vean ustedes esto. ¿Realmente se va ese dinero para allá? Había que preguntarle a Julio Borges y compañía, que son los que han estado buscando esa plata. Andan buscando a ver de qué manera reciben ese financiamiento y ese dinero. Fíjense, en Perú, ya para ponerle punto final a lo que pasó en Perú, estaban tan desesperados los medios de comunicación. Me va a poner el video 2 de Atilio Borón versus el no sé qué. Ese es el video. Atilio Borón lo llaman a un canal porque ellos forman parte de lo que llaman la Cumbre de los Pueblos, que son personajes, movimientos sociales que van a expresar su opinión a Perú y lo llaman de un canal privado. Yo quiero que ustedes vean esta parte de la entrevista que tratan de hacerle a Atilio Borón y cómo Atilio Borón les da una lección de periodismo a lo que es hoy Latinoamérica. La oligarquía está tan desesperada que ya les es imposible ocultar el cinismo y digamos, el odio que llevan por dentro cada vez que van a hablar de los gobiernos como el del presidente Nicolás Maduro, como el de Daniel Ortega. Es más, les digo algo, ustedes vieron en la propaganda del diario La Prensa, colocan a Daniel Ortega junto al hermano Nicolás Maduro como una forma de desprestigiar a Daniel Ortega. Así es como están trabajando los medios. Vamos a ver esta entrevista. Rueda. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, señor Borón. A ver, ¿cómo queda el liderazgo de la Cumbre de los Pueblos cuando aquellos líderes políticos que la han impulsado históricamente están seriamente cuestionados? Son líderes de izquierda que se proponen como un modelo alternativo al modelo económico tradicional en la región, y hablamos, por ejemplo, de Nicolás Maduro, un dictador y cuyo gobierno es acusado de ser un cártel del narcotráfico. Cristina Fernández de Kirchner, acusada o en un proceso por lavado de activos, acusada de asociación ilícita para delinquir, de encubrir a los terroristas que ocasionaron el atentado de la AMIA. Lula da Silva preso por corrupción. El señor Correa también acusado del mal manejo del tesoro, de la deuda pública. Y bueno, ya conocemos aquí a Ollanta Humala, que está preso preventivamente también por un tema de corrupción. ¿Cómo queda el liderazgo de la Cumbre de los Pueblos? ¿Cuál es la imagen que dejan estos líderes que se pregonan como los abanderados de un modelo económico alternativo? Bueno, mire, yo primero que nada quería decirle de que habría que actuar con mucho más cuidado al hacer esta caracterización que usted hace, ¿verdad? Digo, Lula da Silva ha sido puesto en prisión y hay enormes dudas acerca de la evidencia que hay en su contra como para enviarlo a la cárcel. Esto lo dice la muy prestigiosa Orden de Abogados de Brasil, que es una institución que ha tenido una larga trayectoria de protección de los derechos humanos. No son necesariamente partidarios del PT ni de Lula,
pero reconocen las debilidades del debido proceso. En el caso de Correa no hay absolutamente una sola prueba que lo pueda inculpar. Sin embargo, ha habido un linchamiento mediático del señor Correa, y yo creo que si hay algo que tenemos que defender es el debido proceso, Pamela. No puede ser que porque hay una acusación, porque así como hoy acusan a Correa, mañana la pueden acusar a usted, ¿no es cierto?, de un delito y usted quede indefensa. Tenemos que atenernos a la regla del derecho. El derecho es cuando hay pruebas, y si hay pruebas efectivas, las personas tienen que ir a la cárcel, pero no se les puede, de verdad, condenar preventivamente, como desgraciadamente se hace en muchos casos. El caso de Nicolás Maduro, usted dice que es un dictador muy especial, porque rige un país donde ha habido más de una elección por año. Yo le pediría que veamos que otro país de América Latina y del mundo ha tenido elecciones de ese tipo, monitoreadas permanentemente. ¿Cómo definiría usted, si me permite, señor Morón, cómo definiría usted entonces el régimen de Venezuela, de donde ha habido un éxodo de 2 millones de personas huyendo de la crisis humanitaria y económica, donde la prensa es reprimida, donde la fuerza se utiliza para perseguir a la prensa independiente y una prensa acallada por la bota chavista? Realmente me sorprende lo que usted dice. Se ve que no ha estado en Venezuela, ni conoce el país, ni ha recorrido, ni ha hablado con la gente, porque fíjese usted que los principales líderes de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, Borges, etcétera, entran y salen del país sin ningún problema, hacen declaraciones a la prensa, tienen conferencias de prensa, todo eso se publica en los medios venezolanos. La verdad que si eso, perdón, quiero terminar, si eso es una dictadura, bueno, le aseguro que en la carrera de ciencia política de Estados Unidos tenemos que empezar a definir otra vez lo que es una dictadura. Yo creo que acá hay una visión muy estereotipada que no ayuda para nada. Y en cuanto a los emigrantes, les digo, probablemente, no sé si el número de ese 2 millones me parece un número muy exagerado, en todo caso es menor de la cantidad de gente que huye de Centroamérica, México y Colombia yendo hacia los Estados Unidos o hacia otros países a buscar refugio por la crisis económica. Entonces seamos equidistantes y veamos, ¿hay gente que está saliendo de Venezuela? Sí. ¿Hay una crisis económica en Venezuela? Sí. Pero miremos el otro lado también. Expliquémonos por qué hay millones que también están saliendo de Centroamérica y México y que están jugándose la vida para entrar a Estados Unidos. ¿Definiría una democracia? En Venezuela, usted ha hablado de elecciones sucesivas, Juan Carlos, perdón. Sí. El señor Morón nos hablaba de elecciones sucesivas en Venezuela. Todos los poderes dominados por el chavismo. ¿Se puede hablar de elecciones transparentes? Han habido denuncias internacionales de cómo es que esas elecciones son manipuladas, de cómo el referéndum que trató de llevar la Mesa Única Democrática nunca se llegó a terminar la contabilización de los votos, el referéndum quedó en nada. Hay persecución política, hay presos políticos, las denuncias internacionales están en todos los periódicos independientes del mundo. No, yo creo que está equivocada también, perdóneme, pero la verdad que no es así. En todo caso, yo digo, esta es una opinión, yo le doy la opinión del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que dice exactamente lo contrario a lo que dice usted, y él preside una fundación, la Fundación Carter, que se dedica a estudiar este tema, y él ha dicho que el sistema electoral venezolano es más transparente y confiable que el de Estados Unidos, primero. En segundo lugar, si fuera como usted dice, que no es verdad, la oposición jamás podría haber ganado la elección en la Asamblea Nacional, que ganaron ellos perfectamente. O sea que acá nos encontramos en un caso curioso en donde si yo gano, las elecciones son honestas, si pierdo, las elecciones son deshonestas. La verdad que no es un ejemplo de buena cultura política. ¿Pero qué pasó después con la Asamblea Nacional? Después, bueno, la Asamblea Nacional, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, que hubiera sido la gran contribución a la paz en Venezuela, tenía que haber elaborado una legislación que corrigiera algunas de las cosas que ellos ven. Después el régimen de Maduro se negó a hacer caso a cualquier tipo de ley que salía y emanara de esa asamblea, pero, y luego la arrinconó y la cambió por otra. Pero escúcheme, el gobierno de Maduro, porque si hablamos de régimen, tenemos que hablar también de régimen en Perú, en la Argentina, en Colombia, digamos, en donde están matando gente, pero de una manera impresionante. O en México, digo, si quiere tengo acá el último informe, hay 47 presidentes municipales asesinados en México. Eso parece no ser noticia, parece que acá... Bueno, claro, y eso es gravísimo. Sí, pero no veo yo la denuncia en contra del gobierno mexicano diciendo que autoriza eso, o que se queda de brazos cruzados, o que no investiga la muerte de los 43 chicos en Ayotzinapa, o las matanzas permanentes. Ya han matado 4 periodistas en México en lo que va del año, y yo no veo que nadie... parece ser que el único país en el mundo que importa es Venezuela, que Venezuela tiene
esos también los tiene Brasil. Brasil está gobernada por un señor que usurpó el poder y que tiene 3%. Mira lo que le digo, 3%. En democracia, el único régimen, entre comillas, Venezuela. Creo que no es serio, hay que hacer una discusión realmente más medular y más de fondo. Señor Morón, vuelvo a la pregunta inicial, porque efectivamente usted admite que hay cuestionamientos en torno a todos los líderes de los que estamos hablando. ¿Cómo queda el liderazgo y la viabilidad de la Cumbre de los Pueblos? De la Cumbre de los Pueblos, dice, mire, la Cumbre de los Pueblos va a seguir una dinámica que es independiente de los gobiernos. La gente que está ahí no necesariamente representa a los gobiernos. Yo no represento a ningún gobierno, ni muchos de los que están ahí. Creo que nosotros podemos hacer una contribución positiva a discutir algunos temas que son de enorme importancia para América Latina, ¿no es cierto? Creemos que tenemos derecho a escuchar nuestros puntos de vista ante un presidente como el de Estados Unidos, que ha calificado a nuestros países como países de M. Por razones de respeto a la audiencia no voy a decir lo que el muy mal educado presidente americano dijo de Perú, de Argentina y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos alguna opinión, no somos esa clase de países, somos países que queremos tener una vida digna. Va a ser muy difícil, es una tarea enconadísima, haga lo que haga, siempre va a tener gente que está en contra. Dilma Rousseff era una persona a la cual no le encontraron absolutamente nada y usted sabe cómo la defenestraron de mala manera, apelando a malos jueces y a malos legisladores corruptos. Usted sabe que casi la mitad de la Cámara de Diputados de Brasil está investigada por delitos de corrupción. Entonces, y esos fueron los que condenaron a esta señora, ¿verdad? Entonces me parece que tenemos que tener mucha cautela en estos momentos, no dejarnos llevar por los clichés fáciles, este es un régimen, este es bueno, este es malo. Tenemos problemas gravísimos en toda la región, yo lo estoy viendo, y creo que es importante el diálogo, ponernos de acuerdo, sin extender un cheque en blanco a ningún gobierno. Que hay un problema de corrupción en todos estos países y que hay problema de corrupción en Venezuela, pero claro hay, pero Francisco dice que hay un problema de corrupción en el Estado del Vaticano y que está luchando él contra la mafia que se le metió en el Banco del Vaticano. Entonces ampliemos el foco para poder hacer un análisis comparativo y viendo a ver qué es lo que podemos hacer, porque esto nos hace mal a todos, de un lado y del otro. Ok, muchísimas gracias. Bien, Juan Carlos. Sí. Repito, ya la oligarquía latinoamericana probó sangre en Brasil, probó sangre en Argentina. Y ellos necesitan mantenerse. La maquinaria periodística es eso que ustedes ven allí. Maduro narcodictador, el otro tal, él va preso y la narcodictadura en Venezuela. Es la propaganda, acompaña a lo que pasó ahora con UNASUR. Por cierto, el presidente saliendo a La Habana, y una felicitación al pueblo cubano, con la elección de Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba, que no se equivoquen con Cuba, pues parece que las derechas en el país empiezan a tratar, en Latinoamérica empiezan a tratar el tema de Cuba otra vez, como que ya ahora sí viene la apertura. Cuando hablen de apertura, veamos bien por dónde vienen las oligarquías latinoamericanas. Lo que sí hay es una desesperación terrible por parte del imperialismo, que está presionando a su vez a las oligarquías, y las oligarquías están cometiendo errores, pero que son de base. Son errores puntuales. El caso de la supuesta disolución de UNASUR no es tal. Se retiraron, dicen que ya la prensa inmediatamente se disolvió UNASUR. No, ahí está Evo como presidente y va a hacer una convocatoria nuevamente a UNASUR. Imagínense ustedes atacar un órgano creado para la integración latinoamericana y poder enfrentar los desafíos que tiene Latinoamérica frente a Estados Unidos, y que en este momento unos gobiernitos, entendamos esto, no son los pueblos, unos gobiernitos estén tratando de eliminar todo aquello que tenga olor a chavismo, que tenga olor a revolución, que tenga olor a Lula da Silva, que tenga olor a Kirchner. O sea, hay la pretensión de eliminar
lo que desde el año 99, o incluso antes del 99, se estaba generando y gestando en toda Latinoamérica. Chávez llega al poder en el año 99, pero Chávez no solamente llega al poder en un momento en donde la izquierda estaba eliminada, estaba opacada totalmente, sino que resucita el espíritu libertario de los pueblos en Latinoamérica. Vamos a ver ahora lo que respondió el presidente Nicolás Maduro antes de salir a Cuba sobre UNASUR. Ruédalo. Primero que yo quiero felicitar públicamente al presidente Evo Morales Ayma y al Estado Plurinacional de Bolivia porque ha asumido la presidencia, las riendas de nuestra Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Y estoy seguro total y absolutamente que bajo la presidencia de Evo, UNASUR va a tomar el ritmo que necesita para la integración y el desarrollo de América Latina, de América del Sur. Estoy seguro que la presidencia de Evo va a ser una presidencia de cambios, de profundización de la identidad suramericana. Ha dicho el presidente Evo que va a retomar con fuerza el proyecto de la identidad suramericana, la ciudadanía suramericana. Quiere decir que los suramericanos tengamos un pasaporte de ciudadanos y podamos correr por todo nuestro territorio suramericano. Es un proyecto con visión estratégica, con visión de largo plazo. UNASUR necesita retomar su espíritu original. UNASUR fue fundada el 17 de abril aquí en Margarita, del año 2007, 11 años. Ha tenido problemas últimamente, porque quizás algunos líderes de la derecha se dejan presionar por los gobiernos de Estados Unidos para que destruyan UNASUR. Yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia suramericana. Un poquito nada más de conciencia suramericana. Y no se presten, como se prestaron algunos líderes en el siglo XIX, a destruir el legado de los libertadores. UNASUR es legado de toda América del Sur y merece ser defendida. En todo caso, UNASUR está en manos de los pueblos, de los movimientos sociales. Y así, circunstancialmente, algún gobierno de derecha trate de meterle una puñalada para desangrarla, los movimientos sociales y los revolucionarios de América del Sur la defenderemos. Ten la seguridad. Tengo gran fe en la presidencia de Bolivia y tengo gran confianza en que el compañero Evo Morales va a echar a andar contra vientos y mareas, va a echar a andar adelante nuestra UNASUR. Bien, esta semana se dio la operación Manos de Papel. La receptividad del pueblo venezolano fue de inmediato, y es lo que esperamos. De hecho, el presidente, antes de salir, dio la orden de divulgar los que andan fugitivos. Fotografías, nombres. Y es como tiene que ser. Después yo voy a ampliar sobre este aspecto. Es lo que tiene que ser. Esto comenzó con la captura del que tenía la página web Dólar Pro, en abierta complicidad con el presidente que tenemos al lado del gobierno de Colombia, el señor Juan Manuel Santos. Pero es como tiene que ser. No se puede seguir ocultando, o no ocultando, manteniendo anónimo aquel que le roba al pueblo venezolano. O aquel que traiciona al pueblo venezolano, aquel que utiliza el alimento, la medicina, la utiliza para desestabilizar al
al gobierno, y lo peor es para convertirse en criminales que le quitan la comida y la medicina al pueblo venezolano. Eso no puede seguir pasando. Yo quiero poner primero el video 6, Operación Manos de Papel, que fue cuando el vicepresidente Tarek El Aissami lanza la Operación Manos de Papel. Luego, el presidente Maduro también se pronunció sobre la Operación Manos de Papel antes de salir a Cuba. Vamos a ver primero la Operación Manos de Papel expuesta por el vicepresidente Tarek El Aissami. Rueda. A esta hora queremos informar al país respecto a una operación policial que se ha desplegado el día de ayer y hemos denominado la Operación Manos de Papel. Y paso de inmediato a detallar el contenido y el propósito de esta importantísima operación. Luego de varios meses de investigación, conducida por nuestros organismos de seguridad y prevención, hemos detectado varias redes transnacionales del crimen organizado. Estas redes tenían dos propósitos. En primer lugar, el contrabando de extracción y robo del cono monetario venezolano, es decir, el robo del billete, de nuestro billete. Y en segundo lugar, la imposición de tasas criminales del dólar especulativo. ¿Con qué propósito? Para afectar, evidentemente, el sistema económico y financiero, desestabilizar y boicotear la economía venezolana, lo que hemos denunciado reiteradamente como guerra económica, y provocar, evidentemente, un impacto en la calidad de vida de las familias venezolanas. El día de ayer desplegamos la operación Manos de Papel, precisamente para golpear a todos aquellos que tienen sus manos metidas en estas bandas criminales, en estas redes del crimen organizado. Y hasta esta hora hemos capturado y detenido a 86 ciudadanos. Entre ellos también tenemos ciudadanos de nacionalidad colombiana y otras nacionalidades. Hemos incautado importantes sumas de dinero en efectivo, así como divisas, entre esas dólares y pesos colombianos. Se realizaron el día de ayer 125 órdenes de allanamiento. Es la operación policial más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela. Hemos visitado empresa por empresa para capturar y detener a estas redes criminales. Hemos detectado además, en el marco de la investigación, queridos compatriotas, pueblo venezolano, que parte de estas empresas son empresas de maletín, lo que corrobora y ratifica que son fachadas utilizadas por el crimen organizado para la guerra económica. Ya tenemos incautado a esta hora 22 vehículos y propiedades que forman parte del aparato logístico de estas organizaciones criminales. Un dato importante que quisiéramos compartir a esta hora: las investigaciones arrojan una vinculación directa de 31 de las personas capturadas con el ciudadano Carlos Eduardo Colmenares Marrón, quien es dueño de la página Dólar Pro y quien fuese detenido el pasado jueves 12 de abril. Es decir, esta persona capturada ya y puesta a la orden de la justicia venezolana era una de las personas responsables del marcaje y de la imposición de la tasa del dólar criminal
para boicotear y golpear y desestabilizar el sistema financiero venezolano. Estamos ahora mismo tras la captura de 112 personas más que están vinculadas directamente a estas mafias financieras. Un poco para que el país conozca de esta importante operación. Repito, quiero significar que esta ha sido una de las operaciones policiales más grandes que haya conocido la historia investigativa en el campo policial venezolano. Fueron ya bloqueadas a esta hora 1.133 cuentas bancarias de 19 bancos nacionales. Las cuentas bancarias bloqueadas, fíjense ustedes, tenemos incautados en esas cuentas 3 billones de bolívares. Y la traza financiera de estas cuentas arroja un saldo de manejo durante este último año que superan los 20 billones de bolívares. Además, estas cuentas pagaban, ¿verdad? Pagaban en efectivo, depositaban, hacían transacciones a las personas que llevaban en efectivo el billete a la frontera colombiana. Le depositaban hasta 3 veces el valor nominal del billete. Otro dato importante en el marco de esta investigación: todas estas redes vinculadas a las mafias cambistas tienen, y así lo denunciamos, el amparo y la protección del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos. Forman parte de las redes criminales que nos atacan permanentemente desde Colombia, en complicidad con algunos sistemas financieros venezolanos. Hay un solo banco venezolano, por ejemplo, el Banco Banesco, tiene 959 cuentas de las cuentas que hemos bloqueado, 959 cuentas bancarias. Es decir, el 90% de las cuentas incautadas, de este dinero incautado, forman parte de este banco privado. Todo evidencia, como ya lo he dicho, la conformación de una red transnacional del crimen organizado, cuyo propósito era el contrabando de extracción del papel moneda y, por otro lado, la imposición de la tasa criminal. Nosotros vamos a seguir profundizando la investigación. Ahora mismo nuestros organismos de inteligencia y los cuerpos policiales, además de la policía anticorrupción, están allanando 596 empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a desmembrar, desarticular y capturar a todas las personas que están comprometidas con estas redes del crimen organizado y que han hecho tanto daño a las familias venezolanas. Hemos además instruido a la Sudebank y a la Unidad de Inteligencia Financiera para profundizar y determinar las responsabilidades a que haya lugar de todas las personas, de todos los sistemas que han prestado su plataforma para las transacciones que comprometan este tipo de delitos. Ha sido un duro golpe a las manos criminales, por eso la hemos llamado manos de papel, a los que tienen metida y manchadas sus manos con la corrupción, con las mafias que roban el billete, el efectivo de nuestro país, a las mafias que marcan el dólar criminal y con eso inducir a la inflación bestial que afecta a la economía venezolana. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a estos grupos y redes transnacionales y denunciamos desde aquí al gobierno mafioso colombiano por su amparo y su complicidad desde Cúcuta, Maicao, con estas redes criminales que hemos hoy desarticulado. Es una operación que sigue en marcha.
sigue en marcha. Solamente en 24 horas tenemos 86 personas capturadas y tenemos 112 órdenes de aprehensión contra ciudadanos que están directamente comprometidos con esta operación Manos de Papel. Así que queríamos compartir esta importantísima información respecto a uno de los golpes más contundentes que le hemos dado a estas organizaciones transnacionales del crimen organizado. Además, en el campo económico y financiero de esta guerra económica salvaje, criminal, propiciada por estos grupos que también, queremos así decirlo, están directamente vinculados a sectores de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. Hace poco veíamos uno de sus dirigentes, específicamente me refiero al señor Julio Borges, reunido con el presidente Santos, dirigiendo estas operaciones. Y así lo denunciamos. Más temprano que tarde le llegará la justicia también. Pero hemos golpeado sus intereses y vamos a seguir avanzando en la investigación que hoy estamos adelantándole al país. Era parte de la información que queríamos compartir a esta hora y además de seguir ratificándole al pueblo venezolano el compromiso del presidente de la República y de todo el gobierno bolivariano para enfrentar a estas organizaciones criminales y garantizar la paz y la estabilidad económica de Venezuela. Antes de hacer un comentario respecto a la operación Manos de Papel, no solamente por el alcance que tiene, sino que genera otras expectativas, ¿verdad? Yo quiero poner el video del presidente Nicolás Maduro antes de salir a Cuba hablando sobre esta operación, Manos de Papel. ¿Lo tenemos? Rueda. La operación Manos de Papel, bueno, ha sido muy efectiva para muchas cosas. Ha sido muy efectiva para capturar a los autores intelectuales y materiales del robo de la moneda venezolana, el bolívar, en complicidad con las mafias de Cúcuta y de Colombia. Ha sido muy efectiva para capturar a los que pretenden inflar el precio de la moneda venezolana en relación al dólar a niveles criminales, paranormales, ilógicos. No encuentro la palabra exacta que configure la magnitud de la guerra económica de estos grupos que están presos ya. Y que los dañan a ustedes, compatriotas, dañan al venezolano común, porque generan una inflación inducida por los grupos económicos, por el capitalismo, que afecta es al pueblo venezolano. Si no fuera por el carné de la patria, por los bonos, por la estabilidad en el trabajo, por la defensa permanente del salario y los estatiques, y por mil formas que yo me invento, ¿qué sería del pueblo venezolano? Sometido a estos grupos criminales que están presos ahora. Pero además nos ha permitido, muy importante, tengo que decirlo, nos ha permitido ver los lazos que tienen estos grupos mafiosos con el poder. ¿Quiénes los defienden? ¿Quién agarra un teléfono para defender a este o aquel? Todo ese mapa lo tenemos. Y lo que puedo decir es que vamos a fondo. En este momento tenemos más de 125 detenidos. Estamos buscando
¿no? Buscando por aire, mar y tierra a 75 implicados, ¿no? Yo le he dado la orden al ministro Reverol que saque las fotos de todos los implicados a partir de hoy, para que ustedes nos ayuden a capturarlos. Estoy seguro que van a tratar de escapar por la frontera de Cúcuta, por la frontera de Colombia. Son sencillamente unos criminales. La batalla contra los criminales que afectan el precio de la moneda, que se roban el bolívar, que afectan la vida económica del país, tiene que ir a profundidad. Y yo puedo decir, la operación Manos de Papel ha sido todo un éxito. Y vamos por más, mucho más a profundidad, ¿no? Aquí no va a haber padrinos que protejan a ninguno de estos. No va a haber ningún sector de poder político, regional o como se llame, que los proteja, ¿no? Por ahí, bueno, yo daré información la próxima semana de quienes pretenden asumir una especie de padrinazgo sobre este tipo de gente. No lo acepto, no lo acepto. Porque esta gente, había uno de ellos, muchachos, que tiene en las cuentas bancarias movimientos por 7 billones de bolívares. Un ser humano solamente, en alguna actividad económica, llámese agraria, industrial, puede mover 7 billones de bolívares en un mes. Solo por la especulación, por el robo del billete físico, la especulación con el dólar. ¿Esa es la economía que Venezuela necesita? ¿Esa es la economía que queremos? No. Por eso, mano de hierro, con la operación Manos de Papel, vamos a profundidad, a desmembrar todas estas mafias ahora, y puedo anunciar que la operación Manos de Papel se va a quedar desde el punto de vista estructural como una operación permanente contra las mafias que operan contra el bolívar y que operan contra la economía venezolana. Yo recuerdo que y voy a referirme a un caso específico, que es lo que es la picaresca venezolana que le metieron en tiempos de Carlos Andrés Pérez, cuando él estaba barato, dame 2. Allí es quizás donde más se reforzó el ataque a la cultura venezolana. El de pónganme donde haya, era la frase. Es decir, que el tema de la corrupción, el tema de la ganancia fácil, se convirtió en un tema cultural que el venezolano aceptó como una lógica natural. La lógica natural. También se reforzó el hecho de los padrinazgos. Es decir, tú veías a un delincuente que agarraban ahí en el centro, en el silencio, un carterista, y casi que lo liquidaban, pues. Lo presentaban ante el público, lo presentaban abiertamente, este es un ladrón, y resulta que los que más daño hacen, que son los delitos, los que están incursos en delitos de corrupción, no aparecían. Eso sí no. Lo que nosotros llamábamos de ese momento los ladrones de cuello blanco. Aquí están los pajaritos que andan buscando ahorita y que hay que señalarlos públicamente. Esto tiene que regarse. Se buscan con nombre, apellido, cédula. Tienen que ser buscados. Estos son los que andan huyendo. Con nombre, apellido, cédula. Buscarlos. A todos. A todos. Hoy no nos va a dar chance de hablar sobre esto. Pero esto tiene que regarse por las redes. Y les voy a explicar por qué. Es por el daño aguas abajo que ha hecho esto. Empezando desde arriba hasta abajo, hasta lo común, lo que es la relación común ahora mismo del venezolano en la calle.
¿verdad? Estos señores, estos ciudadanos están siendo buscados. Ellos se creían impunes, como hay todavía gente que se cree impune. ¿Ven? Les explico algo. Vamos a poner el caso Duncan, las baterías. Vamos a ponerlo. Hasta hace 3 días, resulta que una batería para un carro, según los señores de la Duncan, salía en 16 millones de bolívares. Cuando yo supe este precio, coño, yo le dije a William Contreras, le dije, compadre, nos impusieron una lógica. No es que están tratando de imponerla, no, nos impusieron ya la lógica del sálvese quien pueda, del mercado negro. Cuando William Contreras hizo un le cae encima a Duncan, el precio al que bajan es de 2 millones o 3 millones de bolívares la batería. ¿Y saben de cuándo era ese precio? ¿Quieren saberlo? De finales de marzo. O sea, a finales de marzo, según los numeritos de la Duncan, una batería salía en 3 millones de bolívares o 2 millones y medio más o menos. Que ya de por sí, el 30 de marzo, el precio está por encima de lo normal. Y en menos de 15 días, la batería pasó de 3 millones o de 2 millones y medio a 16 millones. Yo quiero, coño, lo tengo que decir con toda la expresión más venezolana y más criolla del mundo. Yo quiero que me digan quién coño y quién carajo me puede sacar un análisis econométrico, una suma resta, una regla de 3 que me diga que la Duncan subió a 16 millones de bolívares, una batería, y que eso tenga justa razón. Explíquenmelo. Y lo peor de todo es que la lógica a la que nos metieron es que la encontraste aquí en 16 millones y bueno, coño, ya no está en 16, por aquí la encuentro en 14, por aquí la encuentro en 10 y la gente tan pendeja cree que de verdad ese es el precio que le estoy ganando, pues que logré encontrar una batería más barata. No solamente aquí hay que poner la foto de los que están buscando por el caso de la operación, los que cayeron con la operación Mano de Papel, no, aquí hay que poner la foto de los señores ejecutivos de la Duncan. Porque ellos son tan ladrones como estos. Y hay que decirlo así de frente, tan ladrones como estos que se están buscando aquí. Ahora, ¿qué ocasionó eso aguas abajo? Que es el tema que yo quería sacar hoy, porque lo tengo que sacar de las vísceras. Que nuestro pueblo cae en lo que nosotros llamamos la guerra de pueblo contra pueblo. Que me diga alguien, si no hay cadena de WhatsApp vendiendo y comprando dólares. Número, pero especificadito. Números que tienen propietarios, que son los dueños de esos números de teléfono, vendiendo y comprando dólares. Y pasó lo de Dólar Today, pasó a Dólar Pro, y lo de Dólar Pro pasó a la Dólar Locura, pues. Porque hay gente, y permítanme decirlo con todo el dolor del mundo, que es capaz de vender a su madre para obtener una ganancia del dólar a través de esas cuentas WhatsApp que hay que investigar. Discúlpenme, algunas emanan, se manejan dentro de, por ejemplo, Ciudad Tiuna. Y se supone que Ciudad Tiuna, que es una de las urbanizaciones más hermosas que los trajo el presidente Nicolás Maduro y que nos trajo el presidente Hugo Chávez, allí en esa vaina
se maneja el mercado negro, como no tienen idea, a través de las cuentas WhatsApp. Y que me digan lo contrario. Y eso es aguas abajo. Un vecino jodiendo al otro vecino, o el vecino jodiendo a su mamá, a su tía, a su primo, a su sobrino. Yo tenía que hablar esto, esta vaina yo tenía que soltarla. Porque es el tremendo daño estructural, moral, ético que se le está haciendo al pueblo, enfrentándolo a sí mismo contra el propio pueblo. Terrible. Pero el que esté vendiendo dólares, el que esté asusando, es decir, tratando de que el dólar suba, no, está a 620, yo ofrezco 610, no, yo voy a ofrecer 650, no, estoy ofreciendo 670, 1000, no sabe el daño tan terrible que le está haciendo, se está haciendo a sí mismo, a su familia, al país, carajo, al país, porque nos crearon las condiciones, nos crearon, escuchen bien, no es que están imponiéndolo, no, ya lo impusieron, una lógica perversa de las relaciones de comercio entre la gente. Un mercado negro que es hijo de puta, malvado, perverso. Nosotros estuvimos en la Comisión de Economía una vez, conversando con los productores cafetaleros. Yo tengo que decirlo. Y apoyamos la posición de los productores cafetaleros. Y dijimos en esa discusión que efectivamente los productores cafetaleros, por errores de las torrefactoras del Estado, terminaban en manos de las torrefactoras privadas y subían los precios y terminaban jodiendo a los productores. Pero no es posible que en este momento, discúlpenme señores productores cafetaleros, que usted vaya a comprar un kilo de café en 1,5 millones de bolívares. Dígame usted por qué. Repito, nos impusieron la lógica del mercado perverso. Entonces explíquenmelo, pues. Explíquenme por qué un café está un kilo de café, está 1,5 millones de bolívares. Explíquenmelo con números. Entonces terminamos atacándonos unos a otros dentro de la revolución. Y ese es el peligro. Ese es el peligro número 1 que tenemos adentro. Entonces las fotos no es solamente esto. Aquí hay que empezar a mostrar fotos de todo aquel que esté robando, traficando o comerciando en mercado negro. Todo el mundo que esté traficando con el dólar o con divisas en el mercado negro. Que sacarlo con fotos, en colores, que todo el mundo lo sepa. Nosotros no podemos seguir permitiendo que eso pase. La revolución está en peligro. El presidente Nicolás Maduro con esta operación, que me imagino tienen que haberle estado haciendo seguimiento, y en donde nos encontramos con gente, fíjense bien, por eso es que yo comienzo el programa con que la oligarquía ya le puso ya mordió, ya probó sangre y necesita el poder, necesita tomar el poder para poder erradicar todo tipo de progreso social o de avances sociales en el continente. Las oligarquías vinieron aquí y bajaban la cerviz delante del Estado. Vamos a dialogar, sí, nosotros vamos a dialogar. Vamos a conversar, sí, vamos a conversar. Lo del caso de la gente de Dólar Pro es asquerosísimo. La gente agarraba los dólares y se ponían a montar sus espacios por otro lado. Aquí hablaban de chavismo y por fuera defenestraban del chavismo. Veían a ver cómo hacen y maten al chavismo. Y nosotros no hemos podido entender
lamentablemente tengo que decirlo, no hemos podido entender el alcance y el daño tan terrible que nos ha hecho precisamente el que permitamos que a cada rato la oligarquía venezolana nos apuñale. Nos apuñale. Un productor, un campesino, desde allí tiene que comenzar el tema de la concientización. Pero no solamente eso, sino que cada uno de los que esté incurso en un delito de corrupción tiene que ir preso, compadre. Coño, pero cuando yo digo preso es preso. Tú tienes que agarrar desde un importador, un rico, al que se le agarró robando con divisa o manipulando la divisa, agarrarlo, ponerle una braga naranja, y así como en Guantánamo, ¿eh? Y ponerlo junto al ladrón de ahí del silencio que atracó con una pistolita, y ponerlos a trabajar juntos en un campo sembrando, presos los dos en las mismas condiciones, porque ambos robaron, y uno es peor que el otro porque uno afectó a toda la población. Nos impusieron una lógica. Repito, no es que la están imponiendo, no, la impusieron. Y eso no puede seguir pasando. Nuestro pueblo es el que está llevando los carajazos. Ese que agarra y ve de manera fácil cuando tiene que agarrar y, por ejemplo, repartir 10 cajas de clap, tiene que entregárselas a 10 familias y prefiere robárselas para venderlas a Colombia, ese carajo tiene que ir preso. El que agarró y llenó un tanque de combustible para ir a venderlo a Colombia tiene que ir preso. Desde el Génesis él no puede, una persona de esta no puede sentirse impune. Porque la impunidad es la base de la injusticia. Y la injusticia es la base de todos los sufrimientos que está pasando nuestro pueblo. Desde que agarraron, miren, a Nicolás Maduro, desde el año 2013 para acá, nos han dado, yo una de las cosas que no me canso de decir, es que el pueblo venezolano es profundamente chavista, chicos. Está enamorado de lo que significa Chávez, porque significa, no es que significó, es que significa. Pero tenemos unas clases, tenemos unos desclasados, coño, que de verdad se creen impunes, que de verdad les importa un carajo lo que le pase a su vecino, al hermano, al tío, eso es para él mal, no le importa, pues hasta aquí, que es la ganancia por la ganancia. Hay un video que tengo aquí de Atilio Borón, en donde él menciona algo que él vio en la última elección, donde él estuvo participando, viendo. Y él dice que hay cosas que han sucedido en Latinoamérica que lamentablemente sucedieron por errores nuestros. Y lo hace con un ejemplo en Venezuela. Vamos a ver si tenemos el de Atilio Borón. ¿Lo tienen listo? Póngalo, por favor. Su acceso al consumo, terminaban convirtiéndose en fuerzas conservadoras. Y yo les voy a contar una historia breve. Habría muchas después, si quieren, porque no me quiero exceder, habíamos dicho que 7:30 paraba, ¿no? ¿Quién está por ahí? Bueno, nos excedemos un ratito. Yo voy a cubrir la campaña, no cubrir, a observar la campaña presidencial de Maduro en el 2013, ¿verdad? ¿Y en qué me encuentro ahí? Me encuentro, vamos a las manifestaciones con algunos amigos míos, vemos las campañas insisto, no cubría porque no mandaba notas sobre el tema, pero iba a observarlas como politólogo. Íbamos al auto de Maduro, bueno, aparecían los chavistas, todo bien, mucho entusiasmo, mucha confianza, gran lealtad hacia Chávez. Chávez es una figura
no solo respetada, venerada por el pueblo en Honduras, ¿no? En Venezuela. Pero cuando íbamos a las campañas, a los actos de Capriles, nos encontrábamos con mucha gente que bajaba los actos de Capriles con la camiseta, la franela, como le dicen los venezolanos, roja, rojita, del chavismo. Con el escudito de Chávez acá, con el botón de Chávez, con la gorra de Chávez, con toda la iconografía propia del chavismo. Entonces se le preguntaba a esa gente, ¿qué es lo que hacen acá ustedes? ¿Se equivocaron de acto? No, nosotros no nos equivocamos de acto. ¿Y por qué llevas toda esta indumentaria chavista? Bueno, pues yo soy chavista. A Chávez le debo, me señalan, mira, ves ahí ese monobloque está ahí yo tengo mi piso. Yo antes vivía en el cerro, se cayó el cerro y Chávez hizo este gran programa de vivienda, entre paréntesis, el programa más grande de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los últimos 4 años hicieron 1,5 millones de viviendas. 1,5 millones de viviendas. Una cosa impresionante. ¿Y qué viviendas? Yo he ido a ver esos departamentos. Son departamentos de 2 o 3 dormitorios, cada dormitorio con su televisión plasma, ahí, amoblado, con cama, con heladera, con mesa, con silla, con silloncito. O sea, era llegar con la ropa puesta y listo. Y me dice, yo a Chávez le debo eso. Digo, bueno, ¿y por qué estás acá ahora? Bueno, porque Maduro tiene que ocuparse de los pobres, no de mí. Maduro no me va a defender a mí ahora que soy clase media. A mí me defiende Capriles ahora. Oiga, yo me quería matar. Yo escuchaba eso con mis amigos, nos queríamos matar, colgar de una viga, decir que en qué hemos fracasado. ¿En qué hemos fracasado? Es muy fácil, que no se educó a la gente. Se confió en el famoso boom de consumo, ¿verdad? Que está muy bien que la gente consuma, estoy totalmente a favor. Mi modelo de socialismo es que todos tengan un Mercedes-Benz, que vivan en una casa, que compren ropa de Armani, que vivan lo mejor del mundo, no que vivan en la pobreza. Pero si no hay educación previa, cambiamos esas condiciones objetivas de vida, elevamos un modelo de consumo a la categoría del modelo a imitar, y no solamente consumen como clase media, empiezan a pensar como clase media. Y esto yo lo he visto acá en el segundo cordón de Florencio Varela, de la zona más pobre, más pauperizada de Florencio Varela. 2 semanas antes de las elecciones yo fui con algunos amigos a ver un poco cómo estaba la cosa, y ahí ya saqué la conclusión de que se perdía. ¿Por qué? Hablaba con uno y era por Scioli, el otro por Macri, uno por Scioli, otro por Macri. Así. Y en José Cepaz me pasó lo mismo. ¿Por qué eso? Bueno, porque boom de consumo sin educación política, la gente tiende a votar con la derecha, porque el mensaje de la derecha es más congruente. A ver, cuando vos estás empezando a consumir más, ¿qué es lo que te hace menos ruido en la cabeza? Que te venga Clarín a decir, mira, ahora tenés la tarjeta 365 y podés comprar esto y todo lo demás, o que venga uno y te diga, no, compañero, hay que seguir en la militancia esforzándose. Esto otro ya pasa a ser un discurso fuera de lugar, porque vos tenés la cabeza ya seteada para recibir un determinado mensaje y no para recibir otro. Y eso le pasó al kirchnerismo en la Argentina, le pasó a Lula en Brasil. Esos 40 millones que Lula saca a la pobreza extrema, si una mayoría de esos hubiera votado por Dilma, Dilma hubiera ganado en primera vuelta. Y si una pequeña fracción de esos 40 millones hubiera ido a Brasilia a defender a Brasilia, Dilma no caía. Pero ni votaron por Dilma ni fueron a defender a Dilma. Y eso es lo que explica por qué Maduro todavía no cayó. Maduro tiene una crisis económica mucho más grave que la de Brasil, sin embargo no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque el chavismo es tan fuerte como fenómeno sociopolítico que ante una llamada de Maduro hay 1 millón de personas que están en la calle. Cuando Dilma quiso llamar a alguien, miró por la ventana, no había nadie y se cayó. El mercado se la comió, ¿verdad? Porque de vuelta se pensó que con elevar esas condiciones de vida era suficiente, no es suficiente. Lo mismo le pasó a Evo, ¿verdad? ¿Por qué Evo pierde el referéndum del 21 de febrero? En donde él pedía no que se lo reeligiera,
sino que se le permitiera competir una vez más para ver si podía ser elegido. Y la gente le dijo que no. Una mayoría ajustada, pero le dijo que no. ¿Te das cuenta? Y en Venezuela, en la elección parlamentaria, 6 de diciembre también del 2015, la derecha saca las 2/3 partes de los votos de la Asamblea Nacional. Entonces, ese fue el otro problema serio que tuvieron estos gobiernos y que en el caso argentino, bueno, se manifestaron por la vía de una elección inobjetable, ganó y ganó. En el caso de Brasil, hubo que recurrir al golpe blando que venían ya perfeccionando hace mucho tiempo. Fíjense, ahora estaba revisando, ahora mismo, por una parte que tiene que ver con esto, y lo aprovecha la burguesía, y mire, el imperialismo tiene mecanismos que los trabaja, sabe qué hacer con ellos. El caso de Brasil, es verdad, se saca de la pobreza a 30 millones de personas. Resulta que después la gente que salió de la pobreza se identifica con la burguesía. O sea, ¿por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo político. Si ahí está, Atilio Borón en una entrevista habla de millón y medio de viviendas construidas, lo que sería el proyecto de construcción de vivienda más grande de la historia desde el Plan Marshall. Y se hizo en Venezuela. Y se hizo en Venezuela con una crisis galopante provocada, inducida por el imperialismo norteamericano a través de Dollar Today. Y no es 1,5 millones, son 2 millones y pico ya, largos, de vivienda. Es que el Estado, ¿qué? Sacó eso la revolución sacó eso ¿de qué? De un sombrerito. Y la gente cuando tiene una vivienda nueva, como el caso de Ciudad Tiuna, coño, ¿cómo vamos a encontrar en Ciudad Tiuna, que se supone debe ser digamos el sitio central de la ideología y de la conciencia de un revolucionario, una urbanización preciosísima y que debería estar organizada revolucionaria, y no es nada, en el corazón del sector militar, y que se vea este tipo de mercado negro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y que lo justifiquen además. No, lo que pasa es que necesito tener real. O sea, vamos a justificar el robo porque necesito plata. Voy a justificar el robo, pues. En el libro Historia Económica y Social de Venezuela, ya planteaban, en la historia contemporánea de Venezuela ya se planteaba ese tipo de cambios que existentes en las clases medias. Y me disculpan, no es que tenga nada contra la clase media, lo que pasa es que debemos entender, por Dios bendito, que las clases medias están destinadas a la gloria de ser los motorizadores de las revoluciones, no los destructores de la revolución. Dice aquí, los sectores radicalizados de la pequeña burguesía intelectual se transforman en el principal vehículo de difusión del socialismo en Venezuela, en el que descubren los elementos teóricos indispensables para afianzar su autoconciencia grupal, para racionalizar la función revolucionaria que pretende realizar y para luchar contra el despotismo petrolero con un estilo político inspirado en motivaciones ideológicas más avanzadas que las tradicionales doctrinas conservadoras y liberal en sentido venezolano. La condición de grupo social intermedio afectado por la penetración imperialista y sus conexiones con la producción intelectual favorecen a la pequeña burguesía intelectual en su aspiración de transformarse en la vanguardia política contra el despotismo petrolero y sus aliados nacionales. ¿Pero qué pasó con ellos? Fue penetrada
también por la propaganda yanqui. No solamente eso, sino que la utilizan como el... Ustedes saben que en los tiempos de la esclavitud, en los tiempos de la esclavitud, ¿qué más, qué mejor adláter o esbirro que el que está junto, que el que está junto al esclavo y lo convierto en capataz en contra del esclavo? Y solamente le mejoro el que lo coloco a vivir y a comer un poquito mejor que el esclavo, pero él será el destinado a darle látigo al esclavo y a defender al amo. Eso es más o menos lo que se hace allí cuando se utiliza un WhatsApp y por la ganancia nada más del dinero estamos disparando el dólar, disparando la divisa, afectando todos los productos. Es lo mismo que por la desesperación, por no entender que nosotros estamos en una lucha. Esta lucha no es pequeña, esta lucha es larga. Y créanmelo, se los voy diciendo clarito y raspado. Váyanse a Argentina, los sectores de clases medias, para que vean cómo todos los avances logrados por Cristina Kirchner se acabaron. Los agotó en un año. Temer, en el poco tiempo que lleva, retiró todas las ayudas sociales que tenía, que hizo Lula, que tiró Dilma Rousseff. Todo eso se agotó, se acabó. Porque el rico sigue teniendo en la cabeza la idea, y sobre todo el rico latinoamericano, de que el pobre tiene que seguir pasando hambre porque él no va a dejar de ganar. Yo tengo un videíto, por favor, búsqueme el ecuménico o economía. Tengo un videíto que explica lo que debería ser normal en Estados Unidos y cómo es realmente Estados Unidos en su economía. Y esto se lo digo para todos aquellos que quieren irse para Norteamérica, que dicho sea de paso, les están dando cada coñazo a los que están entrando. Que si no llevas dinero es porque tú te vas a quedar aquí ganando real a costa de los gringos, anda a pasar hambre a tu país, hasta que no cambie el régimen de Maduro. Así están tratando a la gente que está yendo para Estados Unidos, a los venezolanos. Así los están tratando. Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo está Estados Unidos económicamente. Que lo vean, nada más. Y esto es una perspectiva de hace como 2 o 3 años. Pero quiero que lo vean en numerito. Rueda. There's a chart I saw recently that I can't get out of my head. A Harvard business professor and economist asked more than 5,000 Americans how they thought wealth was distributed in the United States. This is what they said they thought it was. Dividing the country into 5 rough groups of the top, bottom, and middle 3 20% groups, they asked people how they thought the wealth in this country was divided. Then he asked them what they thought was the ideal distribution. And 92%, that's at least 9 out of 10 of them, said it should be more like this. In other words, more equitable than they think it is. Now that fact is telling, admittedly, the notion that most Americans know that the system is already skewed unfairly. But what's most interesting to me is the reality compared to our perception. The ideal is as far removed from our perception of reality as the actual distribution is from what we think exists in this country. So ignore the ideal for a moment. Here's what we think it is again. And here is the actual distribution. Shockingly skewed. Not only do the bottom 20% and the next 20%, the bottom 40% of Americans barely have any of the wealth. I mean, it's hard to even see them on the chart. But the top 1% has more of the country's wealth than 9 out of 10 Americans believe the entire top 20% should have. Mind-blowing. But let's look at it another way, because I find this chart kind of difficult to wrap my head around. Instead, let's reduce the 311 million Americans to just a representative 100 people. Make it simple. Here they are.
teachers, coaches, firefighters, construction workers, engineers, doctors, lawyers, some investment bankers, a CEO, maybe a celebrity or two. Now let's line them up according to their wealth. Poorest people on the left, wealthiest on the right, just a steady row of folks based on their net worth. We'll color code them like we did before based on which 20% quintile they fall into. Now, let's reduce the total wealth of the United States, which was roughly $54 trillion in 2009, to this symbolic pile of cash. And let's distribute it among our 100 Americans. Well, here's socialism, all the wealth of the country distributed equally. We all know that won't work. We need to encourage people to work and work hard to achieve that good old American dream and keep our country moving forward. So, here's that ideal we asked everyone about. Something like this curve. This isn't too bad. We've got some incentive, as the wealthiest folks are now about 10 to 20 times better off than the poorest Americans. But hey, even the poor folks aren't actually poor, since the poverty line has stayed almost entirely off the chart. We have a super healthy middle class with a smooth transition into wealth. And yes, Republicans and Democrats alike chose this curve. 9 out of 10 people, 92%, said this was a nice, ideal distribution of America's wealth. But let's move on. This is what people think America's wealth distribution actually looks like. Not as equitable, clearly, but for me, even this still looks pretty great. Yes, the poorest 20 to 30% are starting to suffer quite a lot compared to the ideal, and the middle class is certainly struggling more than they were, while the rich and wealthy are making roughly 100 times that of the poorest Americans, and about 10 times that of the still healthy middle class. Sadly, this isn't even close to the reality. Here is the actual distribution of wealth in America. The poorest Americans don't even register. They're down to pocket change. And the middle class is barely distinguishable from the poor. In fact, even the rich between the top 10 and 20 percentile are worse off. Only the top 10% are better off. And how much better off? So much better off that the top 2 to 5% are actually off the chart at this scale. And the top 1%, this guy, well, his stack of money stretches 10 times higher than we can show. Here's his stack of cash, restacked, all by itself. This is the top 1% we've been hearing so much about. So much green in his pockets that I have to give him a whole new column of his own, because he won't fit on my chart. 1% of America has 40% of all the nation's wealth. The bottom 80%, 8 out of every 10 people, or 80 out of these 100, only has 7% between them. And this has only gotten worse in the last 20 to 30 years. While the richest 1% take home almost a quarter of the national income today, in 1976, they took home only 9%, meaning their share of income has nearly tripled in the last 30 years. The top 1% own half the country's stocks, bonds, and mutual funds. The bottom 50% of Americans own only 0.5% of these investments, which means they aren't investing. They're just scraping by. I'm sure many of these wealthy people have worked very hard for their money. But do you really believe that the CEO is working 380 times harder than his average employee? Not his lowest paid employee, not the janitor, but the average earner in his company. The average worker needs to work more than a month to earn what the CEO makes in 1 hour. We certainly don't have to go all the way to socialism to find something that is fair for hardworking Americans. We don't even have to achieve what most of us consider might be ideal. All we need to do is wake up and realize that the reality in this country is not at all what we think it is. Padre Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Como cuáles, padre?
Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo, y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. ¿Cómo es posible que siendo usted tan olvidadizo y tan distraído se sepa de memoria las encíclicas? Es que en el noviciado me pusieron como castigo a aprendérmelas un día que en presencia del señor arzobispo dije que yo esperaba grandes beneficios del actual concurso económico. Ecuménico. Pues cuestión de economía, por eso me castigaron. Para terminar, yo quería hablar sobre lo que llama uno el carácter. Joan Didion, que no era ninguna periodista de izquierda, escribió algo que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero leerlo hoy, porque tiene que ver con el carácter que uno refuerza para poder combatir esto que nosotros consideramos una injusticia. Porque uno, antes de ser colectivo, es, primero que nada, una persona que necesita tener ideales, que necesita pensar. Dice Joan Didion, la gente con amor propio exhibe cierta dureza, una suerte de osadía moral. Muestran lo que alguna vez se llamó carácter, una cualidad que aunque se aprueba en abstracto, a veces pierde terreno ante otras virtudes más negociables instantáneamente. El carácter, la voluntad de aceptar la responsabilidad por la propia vida, es la fuente de donde surge el amor propio. Sin importar cuánto lo pospongamos, eventualmente yacemos solos en esa notoria cama incómoda que preparamos para nosotros mismos. Si dormimos o no en ella, depende, por supuesto, o no, de si nos respetamos a nosotros mismos o no. Como colectivo, como revolucionario, tenemos que partir de una premisa. Lo que a mí me hace daño, le hace daño a todo el colectivo. Si yo ocasiono daño, ese daño se revierte. Eso es una lógica hasta karmática. Pero yo no puedo andar por el mundo justificando un acto de mala fe mío y ocultándolo bajo el manto de ser supuestamente revolucionario. Eso no es así. Y quien fue un ícono respetado ética, moral y políticamente, en ese caso, no solamente fue el libertador que murió con camisa prestada. Hay muchos ejemplos. Porque a final de cuentas, cuando tú te mueres, ¿qué te queda? ¿O es que te vas a llevar, para el más allá, te vas a llevar todo lo que te robaste?
o todo lo que tiene. No, papá. Usted se queda desnudito solo encima de una tablita llamada morgue y no hay nada que te puedas meter en una maleta llena de dólares para llevártela al cielo o al infierno. Para donde ustedes quieran, prefieran, pues, averigüenlo. Chávez, otro ejemplo. ¿Cuántas veces, y lo he dicho varias veces, y tengo que repetirlo, cuántas veces nos burlamos de Chávez cuando decía, me consumiré con la revolución? Muchos creían que era un discurso y era retórica. Y lo demostró. Ernesto Che Guevara lo demostró. Repito, no vas a llegar, eso sí, ténganlo en cuenta, no te vas a llevar nada de lo que te robes en este mundo, camarada. El día que muera, hasta ahí llego. En el momento en que tú estás robándole la posibilidad a tu hermano, a tu vecino, al compañero, al que tienes al lado. Dijo, me manda aquí el padre Numa, me dice, hay un dicho bien viejo que dice, no he visto entierro con mudanza, me dijo un campesino sabio. En el momento en que tú estás utilizando, fíjate bien, hay dos ladrones, el que sabe. Yo decía siempre que la palabra, hay la diferencia entre inmoralidad y amoralidad. El inmoral sabe que está cometiendo una inmoralidad. El amoral ni se percata, él cree que eso es normal, ser inmoral. Pero hay dos tipos. El que es ladrón per se y no necesita justificarlo. Y el que es ladrón y se justifica delante de todo el mundo diciendo que es revolucionario. No sé cuál de los dos es peor, pero creo que el último es el peor. El día 20 de mayo, pues tenemos que salir a demostrarle no solamente al imperialismo norteamericano que aquí hay un pueblo, sino que hay que acompañar al presidente Nicolás Maduro en la durísima tarea de cambiar culturalmente este país. Nosotros tenemos todo. El comandante Chávez siempre tuvo fe en nosotros y él sabía, él decía que nosotros teníamos todo para ser un país potencia. Y realmente tenemos la posibilidad de ser un país potencia. Pero tenemos que quitarnos encima esta vaina. Desde el que está allá arribita, que hay que exponerlo públicamente y decir que es un ladrón, hasta el que está ahí de vecino diciendo cuántos dólares tienes para comprártelo. Son ladrones igualitos. Igual joden. Igual joden. No es normal. Nos impusieron una lógica. Y lo peor que nosotros podemos hacer es pensar que esa lógica es normal. Eso no es normal. No es normal que yo vaya a comprar una batería en 16 millones, menos en 3, porque ese no es el costo. Si me lo baja a 3, ya esos señores de Duncan están admitiendo que son unos ladrones. Porque no tienen posibilidad de demostrarme econométricamente por qué lo subieron a 16. Menos, si le revisamos bien la cuenta, vamos a encontrar que ni siquiera esa batería cuesta 3. Igual pasa con el café, igual pasa con todo lo que vienen haciendo. Igual pasa con el que trata de joder a su propio hermano. Porque la gente que vive al lado tuyo, que está utilizando el WhatsApp para esa sinvergüenzura, es tu hermano. Es tu hermano. El día que el imperialismo ataque, no va a estar pensando si tú eres el bueno, si tú ayudaste a tumbar el gobierno, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Igual pasa con todos estos sinvergüenzas y vagabundos
que pidieron divisas y luego atacaron al Estado. Son peores. No solamente son traidores, son peores. Son criminales. Chao, nos vemos el próximo martes. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias.